Poderosas y poderosos, un cordial saludo. Bienvenidos nuevamente a Grivera Poder en la Anatomía. Continuando con nuestro estudio acerca de la angiología, específicamente la anatomía vascular de las arterias, vamos a hablar en esta ocasión sobre la arteria torácica interna, usualmente denominada como arteria mamaria interna. Presentando un cordial saludo al maestro Luis Ernesto Ballesteros Acuña, a los estudiantes de medicina de la Universidad Industrial de Santander. Muchos éxitos y un afectuoso saludo. Como objetivos vamos a identificar la arteria torácica interna y sus ramas, a describir el recorrido y relaciones anatómicas de la arteria torácica interna y sus ramas y a determinar los territorios de irrigación de cada una de las ramas de la arteria torácica interna. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos, la agenda de esta presentación contará con 5 puntos. Primero, el origen, recorrido anatómico, ramas colaterales, ramas terminales y la implicación quirúrgica de la arteria torácica interna en cirugía cardiovascular. Iniciemos con el origen. La arteria torácica interna es la arteria de las paredes del tórax y de la pared abdominal anterior. Se origina en la cara inferior del segmento preescalénico de la arteria subclavia. Lo apreciamos en esta imagen, el arco de la arteria aorta, de donde se origina al lado derecho el tronco brachiocefálico, al lado izquierdo en el segmento 2 del arco aórtico la arteria subclavia izquierda. Cada una de las dos subclavias describe una curvatura que está relacionada con el ápice del pulmón y la cúpula pleural, dividida en 3 segmentos. Este corresponde al segmento preescalénico, antes de que la arteria subclavia ingrese al espacio comprendido entre los músculos escalenos anterior y medio junto con la primera costilla. En este segmento preescalénico, la arteria subclavia a cada lado da origen a una rama vertebral, al tronco tirocervical, al tronco costocervical y a esta arteria, que corresponde a la arteria torácica interna o arteria mamaria interna. Como segundo punto vamos a describir el recorrido anatómico de este vaso sanguíneo. La arteria torácica interna inicia un trayecto descendente y oblicuo en el vestíbulo del mediastino, por detrás de la vena subclavia, por delante de la cúpula pleural y lateral al nervio frénico. En esta diapositiva podemos apreciar el segmento preescalénico de la arteria subclavia y miramos cómo por delante hay una relación con la vena subclavia. De hecho, entre la vena subclavia y la arteria subclavia se puede apreciar aquí la cúpula pleural, el ápice del pulmón. Si retiramos la vena subclavia, podemos ver cómo la arteria torácica interna está deslizando por delante del ápice del pulmón, de la cúpula pleural y lateralmente a este nervio que está descendiendo hacia el mediastino, que corresponde al nervio frénico, un ramo del plexo cervical. Luego, al ingresar al vestíbulo del mediastino, la arteria torácica interna lo hace por detrás, como ustedes ven aquí, del primer cartílago costal, y desde allí ella inicia su descenso paralelo al esternón. Aquí se puede apreciar. Ella va descendiendo paralelo al esternón aproximadamente a una distancia de unos 15 milímetros respecto a la línea paraesternal en relación con la fascia endotorácica que le estaría cubriendo en sentido posterior. Aquí podemos apreciar nuevamente su descenso. Se ha retirado la cúpula pleural, todo el contenido mediastinal. Se mira el deslizamiento en relación con la clavícula por detrás del primer cartílago costal y desde allí, en ese descenso paralelo al esternón, ella va pasando por detrás no solamente de los cartílagos costales, sino también de los espacios intercostales. Desde este punto ella va desprendiendo ramas musculares de orden parietal y algunas pocas ramas viscerales que se van a relacionar, como vamos a ver ahora, con el timo y con el pericardio fibroso. Podemos apreciar que en el descenso intratorácico de la arteria torácica interna hay una concomitancia
ocasionalmente con una o dos venas torácicas internas que a su vez están drenando contenido venoso de la pared torácica. De igual manera, la relación de la arteria torácica interna en la cara interna del tórax no solamente se establece con las venas torácicas internas, sino también con linfonodos paraesternales que están drenando linfa de la pared torácica y aproximadamente el 15% de la linfa de la glándula mamaria. Cuando la arteria torácica interna se relaciona aproximadamente con el sexto espacio intercostal, ella se bifurca, dando origen a sus ramas terminales. En sentido medial tendríamos la arteria epigástrica superior, que va a descender a la pared abdominal anterior, y en sentido lateral la arteria musculofrénica, que se va a ir relacionando con los fascículos costales o arcadas de Senac del músculo diafragma. Avanzamos hacia las ramas colaterales de la arteria torácica interna. Se describen las arterias intercostales anteriores. En esta imagen estamos apreciando el esternón, como ya vimos paralelo al esternón, la arteria torácica interna. En sentido lateral, ella va emitiendo ramas intercostales anteriores que se van a acomodar entre el músculo intercostal interno e intercostal íntimo. Desde aquí van a proporcionar un patrón de irrigación a la pared torácica anterior, incluso van a emitir ramas perforantes que ya vamos a describir a continuación. Podemos apreciar el descenso intratorácico de la arteria torácica interna y podemos ver aquí en sentido lateral ramas intercostales anteriores de la primera a la sexta, es decir, los 6 primeros espacios intercostales anteriores, los vemos aquí, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, están irrigados por ramas directas de la arteria torácica interna que se van en sentido lateral, como ya lo mencionamos, para proporcionar vascularización a los músculos intercostales, a la fascia endotorácica, a la pleura parietal y a través de ramas perforantes a estructuras superficiales de la pared torácica anterior. Identificamos aquí esas ramas perforantes. Esas ramas perforantes atraviesan no solamente el músculo intercostal interno, sino que perforan la membrana del músculo intercostal externo para hacerse superficiales. Cuando se hacen superficiales cerca al esternón, van a dar unas ramas mediales para el esternón y otras ramas laterales para la región mamaria. Apreciamos en esta imagen las ramas perforantes mamarias que se van a proyectar a los cuadrantes mediales de la glándula mamaria, ya que los cuadrantes laterales van a recibir aporte sanguíneo de la arteria torácica lateral, denominada mamaria externa, pero esa rama de la axilar. Identificamos también medialmente las ramas perforantes externales, que se proyectan en sentido anterior a irrigar no solamente el esternón, sino el origen del músculo pectoral mayor, y también en sentido interno a irrigar el músculo transverso del tórax o triangular del esternón junto con la fascia endotorácica. Otra rama corresponde a la arteria pericardiofrénica o arteria pericardicofrénica. Aquí estamos identificando el origen de la arteria torácica interna. Está seccionada. Decíamos que ella se relaciona en el mediastino con el descenso del nervio frénico. De hecho, la arteria torácica interna emite esta rama pericardiofrénica que va a ser una satélite del nervio frénico en su recorrido. Aquí lo identificamos de manera muy clara. Miramos el origen de la arteria torácica interna, la arteria pericardicofrénica, y apreciamos cómo ella se hace concomitante al nervio frénico en todo su recorrido dentro del mediastino. Y en dicho recorrido, la arteria pericardicofrénica va a proporcionar ramas que van a irrigar al pericardio fibroso y van a llegar hasta la cara superior del músculo diafragma. Como ramas terminales, mencionamos a nivel
del sexto espacio intercostal la bifurcación de la arteria torácica interna medialmente en arteria epigástrica superior y lateralmente en arteria musculofrénica. La arteria epigástrica superior atraviesa el triángulo esternocostal del diafragma en el ángulo condrocifoideo. Después de atravesar este triángulo, la arteria desciende hacia la pared abdominal por detrás del músculo recto del abdomen. Aquí lo estamos apreciando. Ya atravesado por detrás del cartílago costal común, llegó a la pared abdominal entre el músculo recto del abdomen y transverso. Ustedes ven allí cómo ella pasa por detrás del músculo recto del abdomen y queda atrapada en esta envoltura poneurótica que corresponde a la vaina del músculo recto abdominal. Cerca del ombligo, ella se anastomosa con la arteria epigástrica inferior, una de las dos ramas de la arteria ilíaca externa. Si miramos en este plano, tenemos el séptimo cartílago costal, por detrás la arteria torácica interna, aquí se ha bifurcado, está descendiendo la arteria epigástrica superior a la pared abdominal, pero profunda al músculo recto del abdomen, y cerca del ombligo su anastomosis con la epigástrica inferior, como ya lo mencionamos, una de las dos ramas de la ilíaca externa junto a la arteria circunfleja ilíaca profunda. La otra rama terminal corresponde a la arteria musculofrénica. La arteria musculofrénica desciende lateralmente. Ella va a pasar este espacio que hay entre el séptimo cartílago costal y una de las digitaciones del músculo transverso del tórax o triangular del esternón. En su descenso se va alejando de la línea media y va dando origen a las ramas intercostales anteriores, séptima, octava y novena. Además de eso, también va a proporcionar ramas que se van a proyectar a irrigar el músculo diafragma sobre su cara superior. Como implicación quirúrgica, vamos a tener en cuenta que cuando hay oclusión de alguna de las ramas de la arteria coronaria que no responde a tratamiento farmacológico o que no posibilita la implantación de un stent, se puede indicar una derivación en forma de puente que se puede hacer, por ejemplo, con segmentos de la vena safena magna. Se ha demostrado en cirugía cardiovascular que después de un tiempo estos puentes se lesionan, ya que estamos reemplazando una estructura arterial con un segmento de tipo venoso. Se ha descubierto de un tiempo atrás que segmentos de la arteria radial o derivaciones de la arteria torácica interna, que se denominan los puentes mamarios, distales a un segmento ocluido de una arteria, en este caso la descendente anterior, podrían dar un excelente resultado para buscar revascularización del corazón y disminuir riesgos para que haya mayor extensión de infarto agudo de miocardio. En esta imagen hay algunos ejemplos donde se han utilizado las dos arterias torácicas internas para hacer puentes. AMD haría referencia a arteria mamaria derecha, AMI arteria mamaria en izquierda. Miramos aquí, por ejemplo, un puente de la torácica interna del lado derecho hacia la arteria interventricular o descendente anterior. Aquí habría el ejemplo de un puente con la mamaria interna hacia una de las marginales obtusas de la arteria circunfleja del corazón. Esos puentes pueden ser alternados con puentes de origen venoso, siempre con criterio del cirujano cardiovascular, que determinará previamente, gracias a ayudas de imagen diagnósticas apoyadas en cardiología, cuál es el segmento coronario que está obstruido, en qué porcentaje y cuál sería la mejor alternativa quirúrgica para poder revascularizar el miocardio. Pero ya sabemos, hoy por hoy, una de las mejores alternativas para hacer una revascularización del corazón es utilizando las arterias torácicas internas o mamarias internas. La información de esta presentación ha sido tomada de la edición 5 del tomo 2 de la Anatomía de la Target, del libro de Gray Anatomía para Estudiantes edición 4,
del libro Anatomía con orientación clínica del Dr. Moore, de la anatomía quirúrgica de Skandalakis, y este artículo del Dr. Jorge Alcócer sobre cirugía coronaria utilizando doble arteria mamaria. Agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima entrega.